Bienvenidos a un nuevo capítulo de Música al Paso. Hoy estamos con Martín y con Nicolás de la banda Astor Gres, que están desde Córdoba, así que estamos en una entrevista a distancia. Así que estamos con Ari. ¿Cómo estás, Ari? ¿Cómo anda todo? Todo bien, acá cada uno en su casa, ellos ahí veo Bueno, en una salita de ensayo, sala de así que todo ensayo. bien. Chicos, Sí. ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo andan? Un gusto. Bien acá. Bien. Dos de los seis integrantes de Astor, Sí. Qué Nico, bien. que toca el saxo, y Sí, Martín, que toca la guitarra. Así que bueno, nada, lindo contacto ahí con Buenos Aires, Chubut también. sí, 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 unas Un conexiones poco, sí, hermosas. sí, Sí. sí. Salta él. Yo soy de Salta, Oh, así que claro. Bueno, ya cubrimos. eh, el cupo Sí, es sí, sí. el federal. copa- Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, tal cual. Bueno, muchas gracias por estar acá. Ahora gracias a Y, usted. y bueno, vamos a hablar de música y principalmente, y en particular de su proyecto que estuvimos escuchando y que la verdad que nos encantó, se suenan todo. Así Muchas gracias. que, bueno, si quieren empezar un poco contando ustedes dos en particular, cómo es su relación con la música, hace cuánto tocan, cómo empezaron y qué los llevó a formar el proyecto y cómo nace este proyecto. Bueno, en los originales somos tres, empezamos, mi hermano, Nico y yo. Nosotros con Nico nos conocimos porque vinimos, bueno, en mi caso de Chubut, del de Salta, vinimos a estudiar música. Nos conocimos ahí en Collegium, se llama, un terciario de Un acá. terciario. Y bueno, y ya las primeras semanas pegamos ahí onda. Y nada, nos empezamos a juntar, estaba cerca mi casa, entonces, bueno, empezamos ahí a ranchar. Sí. Después pasamos a la sala de ensayo, a compartir, viste, cada uno los temas, viste, todos somos compositores, digamos. Ah, bien, está bueno Eh, eso. Así que, bueno, ahí Sí, empezó pegamos en onda. 2016. Claro, hace 10 años. Hace Oh, 10 años un más o menos que montón. nos Ah, un conocemos. montón, ya. Y desde que nos conocimos, creo que cuando nos vamos de viaje a nuestras casas al sur o a Salta, es como el único momento en que no nos vemos todas las Sí, sí, semanas, de digamos. una. Pero Claro. si no, hace 10 años que frecuentamos, Sí, 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 nuestras casas. por lo menos una vez a la semana nos vemos. Claro, Así que tremendo. nada, eso, compartimos mucha música. O sea, claro, empezó Escuchamos, como banda de amigos y que compartían mucho eso, gustos sí, musicales empezamos parecidos. a escuchar un distinto tipo de música y no sé, pegamos mucha onda y como te digo, Astor se formó 5 o 6 años después de que nos conocimos. Claro, sí, sí. Claro. Primero era ese compartir y después en el 2019 Arrancamos. dijimos, che, yo tengo canciones, vos tenés canciones, él tiene canciones, Sí, sí. hagamos algo. Sí. Y Ahí bueno, ahí, habíamos dejado de estudiar, claro, estábamos como medios perdidos en qué, sabíamos que queríamos hacer música, pero de qué forma afrontarlo. Eh, y bueno, uno de esos refugios fue hacer música juntos. Y componer. claro, componer juntos. Yo en ese momento había empezado a estudiar producción, grabación, entonces estábamos como manijas en ese sentido. Claro. Nuestro primer disco lo hicimos en mi pieza, después me mudé con ellos en pandemia y lo terminamos de hacer en la pieza de una de las piezas de la casa de Martín. Y, y así, todo Mm. muy independiente. Sí, Hasta el día de hoy nos seguimos grabando, mezclando, masterizando. Claro. sí que Pero bueno, sí, así es más o como más menos, o menos sí. comenzó todo. Primero amigos y después ya somos familia, o sea, Sí, somos sí, olvidate. hermanos prácticamente. Y nada, creo que eso también en el proyecto es una de las cosas que priorizan. O sea, estamos Claro, aprendiendo a también hacer una banda, a llevar a cabo una banda con todo lo que conlleva, no Uf, solamente hacer música. sí, claro. Entonces, bueno, eso, obviamente siempre hay roces o uno tiene algún criterio. Diferentes Ahora somos ideas, claro. seis, antes éramos tres, ahora somos seis y todos son compositores, todos también producen sus propios Claro. proyectos o trabajan de producción. Entonces, bueno, Claro. es claro, como eh, medio un Sí, consenso de sí. ideas. Obviamente nosotros nos juntamos a componer, a hacer como una primera preproducción, una maqueta, por así llamarlo. Y a eso hoy en día lo presentamos y cada uno le da sus sonoridades de su toque, porque también no es lo mismo que nosotros grabemos un bajo como en el primer disco que lo maqueteamos, después lo grabó un amigo, lo regrabó un amigo.
Y otra cosa es llevar una idea más o menos como tenés y que un bajista haga una línea de Interprete, bajo, o claro. que un Totalmente. batero haga, Sí, sí, sí. Claro, Que es aporte otra ahí desde cosa. otro lado. Claro. Sí. claro. ¿Y cómo fue creciendo ahí la banda en el sentido de que primero eran que tres, que decían que tres amigos, y después fueron buscando gente? ¿Cómo se fue dando eso Sí. Sí, Bueno, de más pasa integrantes? que mi hermano, que es el cantante, también toca la batería, siempre tocó la batería, y bueno, estaba ahí atrás escondido y en un momento como que él solo dijo, che, yo creo que quiero pasar al frente, digamos, y enfocarme Claro. solamente en porque bueno, es una parte, nada, el frontman es una parte fundamental, digamos, en la cara visible y bueno, él sentía que tenía que estar enfrente, digamos. Eh, además tenés que disociar, ¿no? sí, Que sí. tenés que Uf. tocar la bata mientras Sí, cantás, es un mientras cortas montón. un No, clic. sí, sí. Es un montón. Y bueno, nada, y ahí empezamos con la búsqueda de batero. También se sumó un amigo de él que lo conocí hace mucho, que tocaba las teclas, entonces como que... Sí, fueron nada, sí. apareciendo caras y fuimos dándole. Esto fue 2021 más o menos, después de pandemia, cuando Claro. recién empezábamos a Tal cual. poder salir a tocar en vivo, ahí dijimos, bueno, Sí. ya tenemos el disco, es momento de salir, De digamos. salir, sí. Claro, porque encima de eso, todos los temas los hicimos en compu y está bien, nos re entusiasmamos con poner efectos y todas las cosas y después había que Después de llevar tocarlo, eso, sí, claro, había sí. que tocarlo. Y nosotros en un principio éramos Sí, sí. tres, que sonaba como vacío, después se fueron agregando cosas, hoy en día tocamos con pistas, o sea, con esos Con efectos, detallitos, climas ¿viste? o Sí. detalles Claro. Mm, usamos, Sí. pero ya la mayoría de los instrumentos están ocupados en ese sentido, están tocados. Bueno, sí, ese es un re tema claro. de pasar de la producción de a veces del laboratorio del estudio donde te podés, sobre todo hoy, bueno, suena a frase de viejo, ¿no? Pero viste que con los grabadores digitales, o sea, con una computadora le puedes poner 200 millones de capas de cosas y después Sí, eso lo sí, tenés sí. que replicar en el vivo y tenés que decidir qué hago. ¿Qué Claro, sí, dejo, sí, qué sí, sí. Eso, saco y lo que dejás, cómo lo dejás? Porque si tenés, sí, no Difícil. sé, porque a veces mismo capaz que sufren. grabás una voz y le grabás 8 coros atrás y suena Sí. tremendo y después en el Y vivo, después Sí, sí se queda pelado a así. ¿qué un Sí. toque. haces? Sí, sí. Pero bueno, Sí, sí. sí, sí. Hoy en Sí, día eso es en un tema. el vivo eso. Incluso el segundo disco ya es más orgánico, está todo grabado, todos los instrumentos grabados, y hay un cambio de sonoridad. Nada, yo creo que nos quedamos con Sí, esa forma sí, de de tocar. hecho, el primer disco, las baterías no. Son MIDI, son Sí, son MIDI. Addictive Drums. Era lo que teníamos en ese Claro. momento y Hicimos bueno, y encima tocó pandemia, entonces era eh, como, bueno, había que resolverlo, queríamos hacer música y claro, ya está bien. sí, Este segundo disco que se viene ya tiene batas que patas verdad. El primer de disco es el verdad. que se llama Moon Reales. Mood. Sí, Sí, es el primer Claro. disco. El Claro. segundo sale dentro de Bueno, poco. bien, bien. Eh, estamos armando toda la logística para presentarlo y todas esas cosas. el pre. El Bien, pre, bien sí. ahí. Ari, Pero te sí, dejo. todo el primer disco fue compu. Es más, lo hicimos con una compu i3 que era de mi abuela, en la casa de mi Claro, abuela, vi tres. Mirá. con una No. placa La Focusrite, típica, la ¿viste? Sí, típica sí. de Sí, dos sí, canales, sí. colchas, Claro. muchas colchas. Sí, sí. 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 Es más, usábamos, porque teníamos problemas de masa en mi casa y en la casa de Uh, él, entonces usábamos un alambre sí. conectado al plug de la viola, por ejemplo, y de ahí haciendo masa con el cuerpo con un anillo de llave, ponele. Ah, no, era No. ingeniársela, Bien sí, 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 rebuscado, sí, todo. aparte, para bien, que. bien. Sí, sí, sí. Bien independiente. Claro. Pero no, igual suena. El primer disco suena muy bien. O sea, Mm. todo esto que están diciendo, así como lo artesanal, no suena. O sea, yo creo que tiene muy buen laburo. Pero bueno, Sí, muchas gracias. tuvimos Mismo lo de ahí la, lo de como la bata, lo de la bata mismo, o sea, como que posta tiene un muy buen sonido. Pero Sí. en bueno. ese momento Bien, bien. estábamos trabajando con Agus Ávila, Ah, que era mi profe en ese momento, que fue como un gran pilar, creo, para nosotros hacer música. Y nada, como que él desde lo técnico de la mezcla o del máster, viste, esos detallitos que a veces son puntitos nomás que mover, o Sí, 3 dB como mucho, Mm, el loco nos tiró mucha buena onda en ese sentido. Así claro. que también parte de sí, sí, Live, sí. de Agus Ávila. sí, se nota, se nota. Eh, y la. ¿Qué se,
¿Cuál sería, si pudiesen, yo sé que es complicado capaz de responder, pero cuál sería la búsqueda que tienen con el proyecto? O sea, como sé que es muy general, pero ¿qué sería lo que los motiva también? Ser felices, capaz me parece, ¿no? Porque Sí, sí, es que uno lo hace por placer, no sabe que no va a haber dinero, que no, que es todo inversión. Claro, Eh, es la manera, sí, de eso, de ser feliz, de distenderse del laburo de cada uno, de sí. este mundo, no sé, de las responsabilidades. No sé, es una manera de expresarse también. Va, es una manera, Yo- no, sí. nos estamos expresando. Y en Eh, el momento de armar Astor a mí particularmente, fue salir de una depresión. y bueno, Entonces, Ujú. claro. yo creo, o sea, visto desde ese lado, y creo que puedo hablar por los chicos, por los Kun, que son los hermanos que son como mis hermanos, el hecho como de tener un motorcito o algo para no sé, una razón de hacer algo, de que no, de no estar tan metido en la rutina, no sé, en el pero celular, sí, en todos. Sí, 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 sí. Sí. Che, qué bueno eso. Me encantó la respuesta porque justo el otro día hicimos un podcast con Ari hablando acerca del éxito en la música y qué era para nosotros. Y una de las conclusiones a las que llegamos es que idealmente tiene que generar los ingresos necesarios para poder vivir de eso, pero que más allá de eso te tiene que generar satisfacción lo que estás haciendo y sentir que estás aportando algo, o sea que para vos te ayude o para los demás, porque si no Ujú. es vacío, ¿viste? Es como, tiene que Sí, haber sí, algo de sustancia ahí. sí, Así sí, que sí. por lo que ustedes nos dicen, bueno, concuerda. Sí, no, obviamente que uno va en búsqueda sí, no sé si el de la éxito, pero salmonela, poder vivir de esto. Por supuesto que es un objetivo, porque eh, la idea general es hacer las cosas, pero más profesional. claro, lo más profesional posible, ya sean las fotos, el audio, todo, digamos. Pero bueno, uno lo hace porque quiere ser feliz, porque es feliz, a mí me Claro. da placer tocar las canciones enfrente de gente que no conoces o que sí, Sí, es placer, ¿viste? Va, por lo menos Sí, 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 que para mí va por también. ese lado. sí, 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 Es medio de lo mismo. coincido totalmente. Yo creo Y que hay. sí, decime. No, no, que hay una idea, no sé, te lo hablo de mi parte, viniendo del norte, por ejemplo, cuando yo decidí venirme para Córdoba a estudiar música, en donde me encontré con mucha gente diciéndome que me iba a cagar de hambre prácticamente. Y uno siempre tiene la idea de que vivir de la música o el éxito tal vez es tener tu banda y que te conozca todo el mundo. Y viniendo acá a Córdoba, te das cuenta que hay un abanico de posibilidades de cómo hacer música. Yo hoy en día estoy, no te digo que 100%, pero yo produzco y estoy pudiendo vivir de a poco y juntándome mis monedas con eso, haciendo de todo un poco, eh, que es esto mismo, o sea, estás haciendo algo que te hace bien, te gusta, obviamente que es tedioso porque se vuelve como cualquier trabajo y tenés que estar 8 horas, 12 horas, la que sea, para hacer algo, una canción o un proyecto, un corto, lo que sea. Sí. Eh, pero creo que como sociedad tenemos muy marcada ese éxito como solamente tenés que tener tu banda y con tu banda la vas a romper. Y no es cierto. No, no, Sí, tal cual. Coincido y por suerte no es así porque si no serían muy pocos los que logran algo con la Tal música. O cual, sea, los claro, sí, podrías sí, contar sí. con los dedos de una mano prácticamente, ¿viste? Sí, 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 yo creo que eso es clave. De hecho, ahí se ve ese lado creativo de los artistas, de no solo la creatividad en sus obras, sino en la forma de poder sostenerse y sobrellevar. sustentarse, ¿no? Mm. claro, Obvio, sí, sí, tal sí. cual. Sí, sí. Y de la mano de eso, de lo que hablaban de la búsqueda del proyecto que decían recién. Ustedes como banda, digamos, ¿cuáles serían lo que, no sé, como sus estrategias o por dónde están planteando para conseguir más difusión, para hacer crecer el proyecto? ¿Cómo? Y Le haciendo pregunto, una comparación entre el disco anterior y este, por ejemplo, sí, como un avance de proyecto, por ejemplo, hacer fotos, De equipo de laburo. claro, equipo de laburo, claro, buscar quién se haga cargo de las redes, todo el pre antes de que salga el disco para sí, difundir, poner como que
es inevitable, pero vos tenés que poner plata para las Sí, publicidades, para todo eso, porque el mundo se maneja así. Ujú. totalmente. Entonces yo creo que a comparación de lo que fue el primer disco, que éramos más chicos y nosotros queríamos sacarlo porque queríamos sacar música y que la gente nos conozca, en este estamos más profesionales desde ese lado, Sí, sí. De como ver con quién laburar, la de la estética, estética, mantener cómo nos realmente una vestimos. estética, Sí, meterle más sí, pilas a las redes sociales, que hoy en día es el canal sí. de difusión, Sí, que ahora nos tenemos que ayornar a TikTok, por de- ejemplo, claro. que Lo- ya Sí, Instagram medio sí. que quedó un poco viejo en ese sentido, Sí. medio que está yendo para el lado de Facebook Instagram. Claro, me parece que Ahora sigue ese camino, TikTok sí, está al Sí, palo. Sí, 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 y sí. claro. sí. Y nosotros, por ejemplo, no estamos tan acostumbrados a TikTok, Claro, entonces, bueno, hay que meter una fichita ahí sí, sí. Y Sí, hacer sí. video y eso. Somos personas vergonzosas en donde vos decís, no, yo solamente quería hacer Sí, música, sí, no sí. quería exponerme de esta forma, o sacar fotos, lo que se va a hacer videos, promocionar fechas, esas cosas como son gajes del oficio. Sí. Pero sí, Mm, el equipo de laburo creo que la respuesta sí. mm. Sí, eso es bien. la gran diferencia, me parece. Mm. Sí, sí. Y, y ahí tienen ustedes, se manejan como con un líder del grupo, que es el que toma las últimas decisiones, o hay como toda una No, democracia, tiran ideas, ¿cómo eso Sí, se hay manejan como eso? una cierta democracia. Hay áreas en donde claro. también eso, o sea, no sé, yo me encargo de la produ, pero a la vez produzco con ellos, con Martín, con Gaby, después cada uno desde su instrumento, pero no sé, Martín se hace cargo de las redes, alguien se hace cargo de otra cosa, en donde la idea ahora también es eso, como está bueno democratizar, pero hasta que llegas a un acuerdo entre seis Claro. personas pasa mucho Sí. tiempo y es como, bueno, yo tengo esta visión, se las planteo a ustedes, si sí, si no, pero vamos, vamos y vamos, Sí, porque si delegar no un te vas, poquito. claro, Vamos delega un delegando un poco. poquito Sí, más. sí. En general, sí, no sé si hay No, no hay un un líder, líder marcado. hay áreas Sí, marcadas, parece, sí. Cada uno como que se hace cargo medio de de su de rol. su rol, sí, de Sí, lo sí, que mayor facilidad tiene. sí, sí. Sí, Eh, el bajista, él mezcla y masteriza. Yo mezclo, Martín, antes hacíamos, qué sé yo, flyers con los dibujos de Gaby, que es el cantante, que es como una de las primeras estéticas que tuvimos del Astor. Martín así armaba los flyers, las publicaciones, o sea, son esas aristas que vos pensás que no es mucho, pero cuando tenés todo junto te das cuenta que es un No, montón sí, de es un trabajo montón. Sí. Y eso encima. también entonces, por lo que dice, se fue dando un poco de forma natural según sí, 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 las sí, habilidades de sí, cada uno, digamos. sí. sí, Bien. sí, sí. Y tienen como puntos donde quizás les cuesta ponerse de acuerdo, por ejemplo, porque viste cómo es, Lluvias. capaz que hay cosas con que, no sé, por ejemplo, hacer un flyer y hacerlo un poco más así, un poco más así, quizás no representa tanto dilema como de repente tomar una decisión cuando hay plata de por medio, cuando hay que invertir o cosas así, Sí. o no, Eh, o o sea, están esas Sí, sí, por supuesto. discusiones, como te digo, todos tenemos muchas ideas, todos claro, componemos, todos producimos, más allá del hecho del proyecto en sí, o sea, todos tenemos otras cositas por fuera de Astor, en donde siempre hay lluvias de ideas. En un punto es como, claro, bueno, hagamos un colador de todo lo que tenemos, porque si no, no llegamos para ningún lado. claro. Pero siempre es algo democrático. No sé, como tan fácil como una encuesta en WhatsApp, viste que Sí, decís sí o no, sí, y sí, bueno, sí. Sí, a dependiendo de veces sí, la cantidad de votos que hay cosas hay, que se definen así, sí. vivimos en democracia, Eh, hoy en Claro. día estamos complicados por la democracia, pero bueno. Sí. Bueno, bien. Y una consulta, nosotros, bueno, con Ari vivimos acá en Buenos Aires Mm. y nos da curiosidad, queremos aprovechar que tenemos acá exponentes de Córdoba para preguntar cómo es la escena musical allá, cómo la viven ustedes, cómo la sienten, o sea, si sienten que Increíble. hay buenos lugares para tocar, hay buenos Increíble. arreglos, ¿cómo es eso? Cuéntenos a nosotros Hay que no tenemos idea, o sea, muchísimas. yo nunca, o sea, fui a Córdoba No, un no, montón de veces, pero nunca a tocar, así que no tengo idea. ok. No, no, hay muchísimas bandas, muchísimos Muchísimo. artistas. Hay varios lugares para tocar.
No son Eh, tantos como en Buenos Aires. sí, obviamente no son tantos, pero hay También. una buena cantidad que tiene buen sonido, que tiene buenas luces, que tiene buen escenario. Sí. Eh, hay buena movida, hay mucha movida, pues no es solamente cuarteto, No, obviamente que es el absolutamente fuerte, de todo. Claro, pero tenés mucho rock, mucho punk, mucho indie, Ahora hay mucho punk, hay mucho, punk, sí, sexy, rap. sí. No, hay una gran movida, gran movida. Sí, Se mueven mucho por comunidad, se apoyan mucho entre artistas, eso sí. está Eso es muy clave. bueno. está bueno. Eh, Sí, porque fin y al cabo te terminás cruzando en los mismos lugares. sí, sí. Entonces, como bueno, yo te voy a ver a vos, vos me vas a ver a mí y así. Sí, o este toca en Ahí te esta banda, Claro. en esta y este, y así se van cruzando también. sí, Claro, Eh, no, no, la verdad que Córdoba tiene muy linda movida. sí. Y bueno, también eso, los lugares, bueno, siempre hay que ponerle más pila, eh, pero creo que hay lugares, Sí, se se pueden puede hacer hacer varias música, cosas. sí. bien. O sea, Y también es una realidad que la situación económica nos atraviesa a todos, tanto gente, a nosotros que tocamos como la gente que pone el lugar. claro, Entonces, justo esto que vos preguntabas de los arreglos y eso, eso, claro, sí, sí, y, Mm. o sea, obviamente que yo no me voy a poner en contra de ninguno de los lugares en donde tocamos, porque agradecido siempre, pero bueno, económicamente y no termina cerrando del todo para lo que vos pones, para ir a ensayar, para Claro, sí, sí, moverte, sí. para todo, digamos, y claro, todo el laburo que hay atrás. Y hoy en día está costando vender entradas. Sí. claro. Esto es algo general que pasa a los A todo, artistas, a todos, a digamos. O todo. sea, la otra vez, no sé, estaba escuchando Rayo Láser que tuvo que ¿Qué decís? suspender gira, por Gira. ejemplo, y vos decís Rayo Láser, o sea, y bueno, nada, la situación del país que atraviesa no es buena, está costando, pero no, siempre costó, así que no Sí. es noticia, qué Bueno, sé yo. lo que sí nos quedamos de cara cuando fue el mes pasado que fuimos a Buenos Aires, Sí, nosotros estamos acostumbrados a cobrar un cierto precio de entrada que ustedes lo tienen mucho más alto, el doble, ponele. Sí, ponele. Y cuando nos dijeron ¿Sí? para cobrar ese precio de entrada fue como, Claro, sí, sí, nos sí. pareció muchísimo, pero Pero a la bueno, vez hablando con la gente de Buenos Aires fue como, no, es lo más normal. esto es lo que, sí, esto es lo que se paga acá por una entrada y bueno, claro. Claro, bueno, creo sí, que eso notamos sí ahí. entiendo que debe haber una diferencia quizás en ese sentido de valor de la entrada base, digamos. Sí, 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 sí. desde la Igual, base bueno, eso. acá en Buenos Aires hay de todo igual, o sea, justamente porque al ser tan grande y haber tantos lugares, también tenés lugares Sí, donde sí, después obvio. vas y la entrada es gratis y son tremendos shows y a veces Sí, pasa sí, que no, que tenés que pagar un montón de guita para ir a ver cualquier cosa. sí, sí, Ujú. obvio. Pero sí, bueno, bien. Sí, Eh, no le preguntamos el por qué el nombre de la banda. Le preguntamos. ah, Astor por Piazzolla, porque mi país, Profesora. bien, aguante mi país. No, y Gres le di un significado como de refugio, una cosa así, como vuelvo a repetir, yo estaba en un momento bastante depre y el nombre yo tengo en Salta mis amigos, que como la crew es los Nagres, por los viejos vinagres por sumo, porque éramos bastante eh, Rockero. fan y rockeritos de ese lado, y por el vino también, porque nos gustaba tomar vino, por eso el Nagre. Y bueno, le di como ese significado de refugio y qué mejor que hacerlo con gente que me refugió viniendo acá, digamos, porque es muy difícil, supongo que ustedes también lo saben, irte de tu casa, de tus amigos, de tu familia, estar en un lugar solo y encontrar gente en donde te sentís acogido o eso, refugiado, Ujú. fue más o menos por ese lado la idea. Y bueno, se terminó haciendo proyectos con amigos, porque también en el proyecto está mi primo, está un amigo de él de hace mucho que ya se hizo muy amigo nuestro, y así, es como Sí, sí, lo surgió de Nico y cuando lo presentó, como que no, quedó. a mí me cerró, me gustó, así que bueno, fuimos con eso. bien. No, buenísimo, buenísimo. Y un poco la decisión en sí de hacer temas en inglés, eso cómo les nació. No, Sí, más que nada, sí, pasa que Gaby, que es el que más que escribe, mi hermano, el cantante, eh, con Gaby siempre, no sé, tuvimos muchas influencias sí, en inglés. internacionales, Zeppelin, Purple, como Claro, que siempre fuimos creciendo con esa música. Y Eh, tienen facilidad para hablar inglés. claro, Gaby tiene facilidad, canta lindo en inglés, tanto en inglés como en español. Eh,
y no sé, fonéticamente nos gustaba y Sí, bueno, y por eso decidimos por ahí tener algunas canciones en inglés, otras en español, otras, hay una Claro. mezcolanza, ahora el en disco funk. nuevo son Bueno, canciones en español. Sí, ahora estamos tratando de por ahí volcarnos un poquito más al español, Sí, balancear un pero, poco bueno, ahí. pero claro, un poco con lo que decían de la influencia de Sumo, que yo un poco la noté, sí, también, Sí, pero sí. bueno, que eso, sí, Sí, tiene es que justamente es eso. muy loco porque cuando nos conocimos, ponele, ellos son muy de la música de los 70 en inglés y yo muy de la música de 70 80 en español. Y quieras o no, no sé, Dividido, Sumo, Manal, o sea, todo lo que Pescado Rabioso, todo lo que vos quieras en lo nacional y se junta con Zeppelin, con Doors, sí, con Pink Floyd, con todo eso. Es sí, medio lo mismo del otro lado del charco, más o menos. Sí. ujú, Bueno, Sí, un Doors montón. que... Bueno, este, pero bueno, Postazo. nada, tampoco es que buscamos, decimos, che, este tiene que ser en español, o no, che, este tiene que ser, sale, por ahí sale, como sale y vamos, y se vamos va probando. viendo, sí. Sí. Ya está. Sí, está bueno, está bueno. Hacen igual, tienen esa, viste, por ejemplo, que algunos artistas primero hacen la letra, después hacen la música, o Nosotros es al un poco de revés, todo. hacemos, por lo general siempre hacemos la música Sí, y a lo que está de la música se le agrega la voz. Por eso yo creo que algo particular de Astor es que la voz no es, o sea, obviamente que uno siempre socialmente va a relacionar el nombre de la persona con el cantante y más este que es un nombre propio, pero la voz no cumple un rol como de voz. Si vos te pones a escuchar los temas de Astor, es como en algún punto termina siendo un instrumento más, obviamente Claro, que tiene más protagonismo que en otros temas, pero siempre termina teniendo un equilibrio, digamos. claro, claro. O sea, Creo tiene que es por eso mismo, una que perspectiva más de eso, de banda como un de banda. conjunto, no de que la Eh, banda le haga de base para que el cantante no, no, cante. no, claro, no, no, la Claro, canción no arrancó por un estribillo, sino por un riff, por un capaz, riff, o claro, sea, claro. Entiendo, Claro. entiendo. dígamelo, claro. una base, un acorde. Pero siempre, particularmente siempre arrancamos desde la música y después se le suma la voz. Nada, medio que ese es nuestro. Nuestra A no forma de ser que trabajar. Claro, y sea ahí, una canción que ya el Gaby la trajo, por ejemplo, que obviamente como él suele escribir más, ya viene como medio prearmado. Y después se la rompemos toda la canción y ya hacemos lo que Y nos sí. pinta. claro, y Pero ahí cuando ustedes, porque yo vi ahí la descripción un poco que tienen en YouTube que decía, esto que decía vos de la influencia que tenían de bandas, si querés, 70, 80. Ujú. ¿Qué sienten en la parte que le aportan de la actualidad? O sea, ¿qué sienten ustedes que dicen, bueno, nos encanta la parte de los 70 80 pero lo estamos y haciendo más moderno? yo creo ¿Géneros? que en género, o sea, ponele, cuando hicimos el Moon Mood, particularmente Gaby y yo estábamos muy hip hoperos. No, no. Estábamos escuchando mucho hip hop. Entonces medio que las bases de batas pueden ir por ahí, pero siempre la viola de Marto tiene una pequeña distorsión que le gusta, entonces como que se va haciendo una mezcolanza. También nos gusta mucho, no sé si mucho, pero la música electrónica como los drops, eso. Entonces medio Sí, que sumamos sintetizadores y efectos y que se vaya de un Sí, lado para el otro. Creo que va por ahí la búsqueda entre lo los viejo y lo soniditos. moderno, los sonidos. Hay Claro. muchos efectos, muchos soniditos que pueden pasar desapercibidos, pero si te muteo todo y te muestro los efectos, Sí, son son- parte de la Montón. canción. Un poco ya dijeron de que se venía un nuevo álbum, pero ¿qué son las nuevas cosas? Va, igual si quieren contar también sobre el nuevo álbum, ¿qué son las nuevas cosas que se vienen de la banda? Si tienen shows también, o si quieren también contar del álbum. Sí, shows, tenemos, bueno, ahora en septiembre, el 3 de septiembre vamos a estar en Fruta, acá en un lugar de No, Nueva Córdoba. Y el 5 vamos a abrir el show en Pez Volcán para Toda Aparenta Normal, una banda allá de Buenos Aires, no sé si ubican. a mí me suena. Eh, Me suena también, sí. De No nombre sé sí, si sí. porque vi tiene su ahí. flyer o... De De una, una, sí, de sí. una, de una. Sí. Y bueno, y nada, y después está la presentación del disco, que va a ser el 7 de noviembre, todavía faltan un par de meses. Bien. Pero bueno, eso es lo que tenemos por delante en cuanto a show. Cuanto al disco, bueno, se van a ver, sí, como otra sonoridad. Vamos, se mantiene más o menos La estética del la primero. estética, pero bueno, hay otras cuestiones un poco más orgánicas, Sí, que más, cambia mucho. O Mm. sea, eh,
Aunque Está bueno. sea, Sí, no sí. sé, la bata, por ejemplo, con este caso, pues sí, porque después todo lo otro se grabó más o Sí. menos lo mismo. Pero la Sí. bata ya te cambia un montón. Uf, O sea, sí, sí, es realmente que tremendo. una buena batería, un 50% de la canción en sonido, si está bien grabada y el lugar está óptimo, tenés un montón de... Total. Sí. Podés ir para cualquier lado, de... La Sí, banda también somos como un poco más rockeritos, capaz, un poco Sí. más pesaditos ahí. Volvimos Sí, no sé, de vuelta no, yo, por ejemplo, escuché a Black Sabbath y todo sí, sí, eso sí, sí. y claro, me Igual, despertó de reexplotó un nuevo, poco, sí, sí, sí. sí. Pero sí, por ahí se vienen cuestiones un poquito más pesaditas, por así decirlo. Sí. Eh, Y bueno, ayer hicimos una sesión de fotos Tienen fotos. Ah, mirá. para, para eh, Para presentar todo, presentar todo. el disco y Sí, hacer todo lo de la claro, publicidad, publicaciones, publicidades, no sé, para las radios, para todas esas sí, cosas que sí. siempre se necesita. Buenísimo. El press kit sería, Nos van a ver con claro, pil, con maquillaje, con todo. con todo. Claro. claro. Le Eh, Bien, metimos todo. bien, esa es la diferencia, la gran diferencia entre el disco anterior y este. Sí, sí. claro, Estamos mejor Está bueno. preparados, hay otra planificación por ahí. claro. Y bueno, un Eh, poco eso lo Está da la bueno. experiencia, ¿o no? También, o sea, ir viendo sí, Sí, sí. qué, obvio, qué obvio. podían mejorar del anterior, ir buscándole la vuelta, ir creciendo, es así, ¿o no? Es con la práctica. Sí, sí, sí. Sí, Pero olvídate, volvemos olvídate. a repetir, nosotros solamente queríamos hacer música y en el medio te da con que tenés que hacer un montón de cosas Sí, porque bueno, hoy en día lo visual es muy importante también. Ujú. Entonces no podés totalmente, descuidar desde ese lado. Sí, totalmente. sí. Así que Sí, bueno, eso es si lo te que. descuidas de eso, a veces sí, viste, como que no llegas a nada y es una No. lástima, porque no. Sí, sí, sí. Sí, es una lástima. ¿Y presentaron ya algún single así para adelantar o va a ser todo de una? Sí, sí, hay dos singles. La Bele Verte fue el primero que sacamos en el 2020, fines del Ah, 2023. sí, los escuché. Esos son Sí. adelantos del próximo disco, entonces. Sí, Ah, Y el el Bien, Indeval. Indeval. Claro. Ese Sí, son sacamos. todo, la gran mayoría son temas pandémicos, podríamos decirle. Sí. Que los claro. empezamos a armar en pandemia y en el medio se sumaron los chicos. El Cutu ya estaba en ese momento, pero se fueron sumando los chicos. Facu en bajo, Facu Berberian en bajo y Facu Palacio, En batería. no, en batería, pero el Facu está ahora. Antes estaba Julián Mena, que se fue a Ah, ok. trabajar. Y bueno, ahora entró Facu Palacio. Pero esos son temas que hicimos durante la pandemia y hay otros que se fueron como terminando de desarrollar ya en esta Sí, última sí. parte, Claro, pero como que ya estaba bastante armados los temas y después cada uno le dio su impronta, que obviamente cambia, pero en términos de estructura o sonoridades o hacia dónde iba a ir el tema ya está Más o medio menos estaba. planteado. Sí, sí. Había ideas ya Sí, sí. Igual avanzadas. que ahora ya estamos haciendo temas para el otro disco. Sí, claro. sí. Ah, Sí, qué sí, bien, qué bien. qué bien, qué bien. Qué bien que siga esa Que sí, máquina ahí creativa, creadora, viste, que no Sí, pare, porque es re No, y sí, tenemos importante. este tenemos, lugar. tenemos el espacio, entonces, Sí, como Claro. dijiste al principio, eso cambia un montón, tiene una Sí, recontra ayuda. sí, 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 totalmente. sí. Sí, cada Bien. cuánto se juntan ustedes igual, cada cuánto tienen ahí como No, o sea, de que ensayo una vez ensayan. por semana, pero cuando hace Claro, falta metemos metemos más. otro día de claro, pro, claro, otro día de ensayo, otro día de reunión, Sí, sí. lo que haga falta en el momento, vamos viendo. claro. Bueno, cada uno tiene su laburo, entonces, y al ser seis, viste, también Se complica un poco. es difícil Sí, coordinar, sí, pero bueno, se puede, se puede, se puede. sí, me imagino. Se puede, tal cual. Pero un Y día no fijo sé Bueno, de si. Sí. no, eso lo pudimos cumplir No, sí, sí, dentro de este año y medio que estamos todos juntos en la banda. no, sí, claro. sí, un día sí, así. Un día Es sí que o el día sí. fijo sí es clave. Es el fijo tenés que Sí, Sí, ponerlo porque sí. si no es como que no hay chance. aunque Si sea puede uno, juntarse otro a no puede. descansar. Sí, Claro, nada, si ya empezás cambiando el día, que Sí, sí, que no, ya se desvirtúa todo, así que día fijo sí, desde principio de sí. año, así Y que acomodas tu vida a sí, esto. sí, Claro, Sí, claro. sí. sí. sí, sí, sí. Sí, sí, que sea así. Eh, yo le quería preguntar también un poco, cambiando de tema, pero sí un poco con el tema de la creatividad que tiene mucho que ver. Nosotros estamos preguntando mucho a todos los que entrevistamos, ¿qué opinan un poco de la inteligencia artificial? O sea, es algo que hemos hablado en un podcast puntual, pero nos gusta preguntar ahí que los artistas nos digan de su lado qué opinan, Y, porque siempre sale algo distinto de Sí. respuesta. por Y ejemplo, nada, es como lo ven un poco. primero que nada, yo lo veo como una herramienta que te ayuda a ciertas cosas.
obviamente no compro ni ahí con la gente que te arma un beat y que con eso te lo va a vender, eso no, pero por ejemplo, últimamente yo que me estoy dedicando a la producción, justo, no sé, escucho un tema que me gusta, un teclado que tiene, entonces le pongo la canción y le digo, ¿me podrás decir qué tipo de teclado es para llegar a Claro, este sonido? Y te tira toda la data y es como una claro. herramienta Qué más locura. rápida que... Obviamente que podés llegar a eso escuchando y eso, pero es más tiempo. Si yo necesito resolver algo rápido, Claro. voy y te toque. O también ahora que estábamos armando el logotipo de la banda, digamos, eh, muchos de los dibujos, eso, dibujo en papel y le manda la foto y le decís como para que sea rápido, pintámelo de tal color, ponele tal sombra y eso, y te devuelve algo instantáneo en donde, no sé, justo tenemos un tiempito o esto, nos juntamos el día de ensayo, pero no ensayamos, pero sí hacemos reunión de produ, resolvemos ahí de toque, puede ir por acá, puede ir por allá, y bueno, así, la verdad que se Sí, viene usando así. Nosotros lo venimos usando como herramienta, ¿no? sí, Claro. sí, mi opinión más o menos es la misma, es como eh, es una herramienta más. No creo que vaya a reemplazar nada porque la IA de todas formas es información nuestra, Claro, digamos, sale de entonces algún no, lado, digamos. Mm. eh, no es que viene a reemplazar nada, es una herramienta más, como, no sé, nosotros necesitamos las baterías y teníamos ¿cómo se llama? El Addictive El Drums. Addictive Sí, Drums sí. y bueno, y nos resolvió de esa manera y Y para poder claro, seguir, qué y sé yo. podemos Claro. hacer música. O sea, yo creo que si vos te das maña con la inteligencia, hasta hacer un visualizer, que obviamente vos podés pagar para que una persona te haga un visualizer, pero si vos lo único que querés hacer es que se mueva, nomás que flashe un toque Mm. y no sabés, no tenés recursos de diseñador gráfico, por ejemplo. Lo hiciste y por lo menos pudiste sacar tu canción, en algún momento lo harás mejor, pero podés usar para apoyarte en tu creatividad. Claro, o sea, lo ven bastante Sí, como una sí. herramienta, digamos, de Sí, la que sí. pueden echar Sí, mano si necesitan. Sí, el problema está en que la IA, o sea, hay gente que la usa para cosas malas, sí. entonces bueno, Sé que hay un disco hecho con IA, supuestamente, no lo escuché, pero Sí, dando salió hace vueltas. poco, creo. sí, sí, una Sí, banda de... Una banda. pero medio quedó en Una- sí, medio quedó en creo que quedó en la nada porque fue como algo curioso que salió. Ok. Claro, hay que ver después si siguen sacando otra gente hace lo mismo y qué sé yo, y uno no se da cuenta, pero fue más como una curiosidad, ¿viste? Bueno, mira, una banda que no hay miembros y es Sí, todo sí, sí. IA. Sí. Y si no, Sí, es como muy el loco eso. disco, nada que ver con la IA, pero ¿cuál era el que había hecho el disco en silencio, por ejemplo, para Uf. sacarle plata? Sí, pues sí, es algo que Ah, sí, se Sí, sí, hace en alguien, no sé si Tom York o uno de esos que sí. hizo un disco en silencio para que la gente lo reproduzca y así ganar plata. Entonces, bueno, ¿qué le va a decir, boludo? ¿Qué qué sé sé yo, yo? hackeando el sistema, está haciendo Claro, Y arte. Claro, sigue claro, siendo claro. Qué revolucionario, sé así yo. que sí. Nada, Sí, sí, esa. sí. La respuesta en general es una herramienta más, qué sé yo. Sí, Te puede gustar o no, pero bueno, sigue siendo una herramienta más. sí. Sí, bien, porque bien. si no, también vamos en contra de, no sé, de los afinadores, de, qué sé yo, de los plugins, de todas Claro. esas cosas que te está ayudando. O sea, uno que no tiene todos esos recursos, no sé, hace poco fuimos a grabar una sesión a Romaphonic, que es un estudio de primer nivel y que vos te das cuenta, claro, o sea, Sí. ahí entendés el por qué eran pocas las personas que llegaban a eso, primero porque te tenían que fichar para vos poder ir a esos lugares, que antes era así el COVID, pero después te das cuenta todo lo que hay y es muchísima plata la que está ahí Claro. adentro. Entonces, como que bueno, si lo podés resolver de esa forma, obviamente, como nos pasa ahora, o sea, el primer disco lo hicimos con baterías digitales y el segundo disco ya lo hicimos más analógico porque tuvimos un lugar en donde poder grabar, la cantidad de micrófonos que necesitas para grabar. Y el día de mañana, si tenemos la plata y podemos garpar Y un sí, estudio, siempre olvídate va a que lo ir vamos a para hacer, mejor. siempre, sí. Uno, por supuesto, Claro. siempre va a ir buscando lo más profesional, Claro. lo mejor posible, pero bueno, es Y una herramienta somos más. Sí, sí es una tercermundistas. ayuda para alguien independiente, capaz que es Por una herramienta eso. que ayuda un Sí, montón. Y también vive en una época que tenés que estar o trabajando un montón o muy inmediato, necesitas todo, entonces no te Todo. puedes dar el Claro. lujo de esperar un ratito, ¿viste? A veces necesitas todo ya, porque Sí, se sí. maneja el mundo ahora así, y bueno, y está bueno por eso, ¿verdad?
Claro, Sí, también hay que adaptarse, ¿viste? Siempre, a veces ir en contra, qué sé yo, Sí, depende de qué. depende de qué. Y somos de un país tercermundista en Sí, donde, qué sé yo, una placa que a mí me puede salir acá $200, allá te sale $70 o cien claro, dólares. sí, 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 es mucha Entonces, como que diferencia. las posibilidades también son distintas. No sé, Sí, yo creo que está bueno hacer música con lo que hay. Vos escuchás los discos viejos, que todo pasaba por un mismo lugar. Y no sé, ahora yo que me dedico a la música me doy cuenta de cómo puede sonar. Pero si no, pasaba por un solo coso, todo el mismo canal por una sola cinta y le demos, porque es lo único que había. claro, claro, claro. Bueno, yo quiero hacer una pregunta que también me gusta mucho, que siempre tratamos de incluirla, que es si tienen ganas de hacer recomendaciones de música, más allá de, no importa el estilo, no tiene que ver con el estilo capaz que ustedes tocan en la banda, sino en general. Es una pregunta muy amplia, muy abierta, o sea, ¿quieren recomendar algún artista? ¿Algún disco, alguna banda, alguna canción, algo que ya sea actual o viejo, contemporáneo, under, súper conocido, pero alguna recomendación de algo que hayan estado escuchando últimamente que digan, che, esto está tremendo, no lo conocía? ¿Tienen algo Eh, ahí? no, yo últimamente estuve escuchando mucho Black Sabbath, eh, que bueno, tiene mucho. Nos gusta mucho desde el lado rifero, no sé, como sí, sí, la de todo Sí, ese sí, oscuridad. tremendo. ¿verdad? Ujú. Como disco, no sé, La Era de la Boludez de Dividido, me parece un discazo, no importa cuándo lo escuches, es un Sí, discazo. sí, sí. Eh, no sé, ¿qué estuvimos escuchando No, últimamente? no sé, qué sé yo, si me pongo a fijar ahí mis me gustas, ahí, siempre, por ahí Sí, yo de voy disco, muy a lo viejo capaz, o lo no Bien, tan actual a veces. Si me pongo a fijar lo actual, tengo hasta Dembow, así que imagínate. claro. Pero, no sé, por ahí me encuentro con Gary Clark. La otra vez escuché Love Games de Level 42, ponele, ah, sí. me Ah, gustó sí. muchísimo. La Eh, Libria, ¿cómo se llama? No tengo mi no cel. sé, Carl Carlton, eh, Carlos. Eh, bueno, nada, y eso, también hemos Sí, vuelto mucho a Black Sabbath, ahora que es Claro. noticia, pero sí, pero fuera de es joda. cierto, tocó algo Estamos, ahí. sí, 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 estamos y muy lo que Black pasa con Sabbath. Pasa que esas... bueno, Sí, decí, decí. sí, no, tranqui, sí tiene mucho de. Después cuando escuchás Sabbath, más allá de, justo creo que es un poco lo que ibas a decir vos, Tincho, son bandas que dejaron como las bases para que después escuchás otras bandas y dices, ah, mira, de ahí salió un Sí, 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 montón. sí. Si claro, escuchás, y en conoces Argentina ahí. también, Popo Blues o Pescado Rabioso, Sí, ¿viste? está. Decís, ah, Tal mira, cual, había cosas ahí, Sí, ¿viste? sí, sí. tal cual. Sí, Bueno, sí, otra sí. Sí, banda que nos gusta mucho es Morphine. No sé sí, si Ah, escucharon. sí, 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 Bueno, sí. sí, sí, sí. Don también. Bueno, esa, Morfín, Sí, recomendamos Morfín, ahí Sí, va. Morphine sí, es un sí, bajón. Claro, sí, claro, Es claro. un bajón. Bien, bien, sí. bien. Y no, y lo que yo Música iba... al paso recomienda Morfín. Sí. Sí, acá. Sí, Lo que iba a decir con bandas como Sabbath, o bueno, antes nombraron a Zeppelin, a Deep Purple, es que esas bandas también, cada vez que las volvés a escuchar, le encontrás algo más. O sea, no Ah, por nada trascendieron y las seguimos escuchando y valorando al día de hoy. O sea, las escuchás una vez más y le encontrás otra vuelta que sí, no, mirá lo que hizo acá el tipo este, ¿me entendés? No sé, en todo sentido, ¿viste? O sea, son incluso, bandas que tienen incluso mucha te, riqueza ahí de... ujú. por eso, te hace como abrir la cabeza en estos momentos, viste que es todo muy perfectito, que no sé. Claro, Pones todo en grilla y está todo así, claro, después escuchas los vivos de esta gente y claro. fluctúa el tiempo, las notas están mal tocadas a veces y es como uno se pone como detallista y que todo salga perfectito y al final, no sé, en esa época lo que hacían ellos era tocar y tocar Y y, ser y feliz. ser felices, Sí, sí, no sé, Sí, sí, disfrutar, sí, se nota Tal ese cual. disfrute grupal cuando sí, están sí, haciendo claro, algo bien, digamos, en conjunto encima y bueno, y si pifiaste, si le erraste, no ya está, importa, el tema, lo que te genera el tema es otra cosa, ¿viste? Por claro, sí, adentro. sí, es transmitir desde otro lado, digamos. sí, 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 tal sí. Claro, cual. bien. Bueno, no sé, Ari, si vos querés agregar algo, o ustedes chicos, si quieren agregar algo más, que quieran aportar, decir, tienen el Y que micrófono. sí, que vengan a Córdoba, que hay mucha Hay movida, mucha movida. El 17 de octubre va a salir el disco, segundo disco, segundo Viejos disco. Miedos se llama. Bien, Eh, y bueno, el 7 de noviembre presentamos disco. Ahí en Chile. Bueno, nada, y invitamos ahí a todos que nos sigan en Instagram, en Spotify, YouTube, hay material, así que, bueno, nada.
Dale, Sí, buenísimo. vamos a Bueno, compartir en las cuando, redes, síguenlo y cuando todo. tengan cuando lancen el disco, nos mandan un mensajito igual, lo vamos a ver porque lo seguimos, pero Dale, bueno, Dale. nosotros lo compartimos, subimos una historia, eso, desde sí, ya lo gracias. que podamos ayudar con la difusión, desde luego, lo Muchas haremos. gracias. Nada, muchas gracias. Nada, lindo ahí charlar. Sí, tú. Linda charla, muy distendida, Sí. nos sentimos re cómodos, así No, que bueno, Qué bueno, eso es gracias por el importante. espacio. Gracias a No, ustedes. gracias a ustedes. Ari, ¿querés decir algo más? O... No, no, que la verdad que está buenísimo todo lo que contaron. Mismo llama mucho la atención. Nosotros, viste, que siendo de Buenos Aires siempre es todo, viste, como muy Buenos Aires, Buenos Aires. Y me encanta lo de poder hablar con gente de Córdoba y decir, bueno, mira, acá hay una removida y ver que hay más, viste. Sí, además de Salir un poco Córdoba que no son del cordobeses, mundillo. además, o sea, sí, Claro, Sí, además, olvidate. Está lleno, sí, sí, está acá está lleno. lleno de gente de Sí, otros sí, sí. lados, porque también es total. la realidad de que sí. en el interior, por así decirlo, em, bueno, las oportunidades son muy distintas. E incluso acá en Córdoba Ujú. te das cuenta que hay una brecha muy gigante entre Córdoba y Buenos Aires. Claro, En oportunidad, en todo, digamos. claro, Sí, siendo Entonces, Córdoba gigante, además. Sí, sí, siendo sí, que Córdoba sí, es gigante, sí. es Mm. gigante y como te digo, hay un movidón tremendo. Pero bueno, es como mientras más te vas alejando, menos oportunidades tenés, digamos. claro, Sí, También sí, por sí. eso no sé, somos del sur, de Salta, Claro, antes era de San Luis. sí, claro, eh, sí. es una banda federal. sí. Y suena muy bien, yo lo había dicho, pero antes de empezar la grabación, la verdad que me encantó lo que suenan, así que por eso un placer Sí, tenerlos acá en el podcast. Bueno, muchas Muchas gracias, gracias. Martín. Bueno, gracias chicos, nos estaremos viendo. gracias, chicos. Nos estamos Que viendo. ande bien. Sí. Cuídense. Saludos ahí a todos. Chicos, Dale. Éxitos. Chau, gracias. chau. Chau, chau. Chao, Chao, Ari. chao. Nos vemos, chao, chao.